Y si te dijera que gran parte de lo que entiendes sobre el bien y el mal, sobre la justicia, sobre el propósito de la vida e incluso sobre el concepto de un único Dios, tiene su origen en la historia de una pequeña y aparentemente insignificante tribu nómada del desierto? Imagina por un momento un mundo sin estas ideas. Un mundo donde los imperios se alzaban y caían basados únicamente en la fuerza bruta, donde los dioses eran caprichosos y exigían sacrificios terribles, y donde la vida humana tenía poco valor intrínseco. Esa era la realidad de nuestro pasado antiguo. Pero en medio de ese torbellino de civilizaciones poderosas, en un rincón olvidado del creciente fértil, un grupo de pastores comenzó a escuchar una voz diferente en el viento del desierto. Una voz que les hablaba de un pacto, de una promesa y de un destino que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Esta no es solo una historia religiosa, es la crónica de una revolución silenciosa que ha moldeado imperios, inspirado a filósofos, provocado debates que resuenan hasta nuestros días y ha sido la semilla de 3 de las religiones más grandes del planeta. Hablamos de una herencia que sobrevive en nuestras leyes, en nuestra ética y en la forma en que concebimos nuestro lugar en el universo. Es la increíble saga de cómo una pequeña tribu cambió el mundo. Desde las arenas de Mesopotamia hasta los pasillos del poder global, su influencia es innegable, aunque a menudo invisible. ¿Estás preparado para desenterrar los secretos, las controversias y las verdades ocultas detrás del origen de una de las civilizaciones más antiguas y resilientes de la historia? Lo que estás a punto de descubrir desafiará muchas de tus percepciones. Si sientes esa curiosidad, si quieres desentrañar este misterio milenario y entender cómo un puñado de personas inició una transformación global, hazme saber que estás listo. Comenta ahora mismo aquí abajo. Antes de sumergirnos en este viaje épico a través del tiempo, si te apasionan las historias que desafían lo convencional y revelan las verdaderas raíces de nuestro presente, asegúrate de presionar el botón de me gusta y, lo más importante, suscríbete a este canal y activa la campanita. De esta forma, no te perderás ni un solo capítulo de las increíbles historias que tenemos preparadas para ti. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este. Prepara tu mente para viajar más de 4000 años atrás en el tiempo. Nuestro punto de partida no es un gran imperio, sino una de las ciudades más sofisticadas y vibrantes de la antigua Mesopotamia, la ciudad de Ur de los Caldeos. Enclavada en lo que hoy es el sur de Irak, Ur era una metrópolis bulliciosa, un centro de comercio, cultura y sobre todo de religión. Sus imponentes zigurats, templos escalonados que parecían tocar el cielo, se erigían como monumentos a un panteón de dioses y diosas que gobernaban cada aspecto de la vida. El dios principal era Nana, la deidad de la luna, cuyo culto dominaba el paisaje espiritual de la ciudad. La gente de Ur vivía en un universo politeísta, donde las fuerzas de la naturaleza, los cuerpos celestes y las fortunas de los hombres estaban en manos de seres divinos a menudo impredecibles. La religión no era una cuestión de fe personal, sino un sistema complejo de rituales, ofrendas y adivinaciones diseñadas para apaciguar a estos poderes superiores y mantener el orden cósmico. En medio de esta sociedad politeísta y altamente desarrollada, vivía un hombre llamado Abram, quien más tarde sería conocido como Abraham. Según los textos sagrados, Abram no era un rey, ni un guerrero famoso, ni un sacerdote de alto rango. Era parte de una familia que, como muchas otras, probablemente participaba en los ritos y tradiciones de su cultura. Sin embargo, algo extraordinario estaba a punto de suceder en la vida de este hombre. En un mundo donde la multiplicidad de dioses era la norma incuestionable, una idea radical y revolucionaria comenzó a gestarse en su mente. Y si todo ese panteón de deidades que luchaban entre sí, que gobernaban fragmentos del universo, no fuera la verdad última? Y si, en lugar de muchos dioses, existiera una única, sola y todopoderosa conciencia creadora detrás de todo lo que existe. Este concepto, que hoy llamamos monoteísmo,
Era tan ajeno y subversivo para la mentalidad de la época como lo sería para nosotros hoy la idea de que la gravedad no existe. Rompía con milenios de tradición y desafiaba las estructuras de poder religioso y político que se sustentaban en el culto a los dioses locales. Pero para Abraham, esta no era una simple especulación filosófica. Fue una llamada directa, una comunicación personal con esa entidad única y universal. La tradición nos cuenta que Dios se le reveló a Abraham, no en un templo majestuoso ni a través de un ídolo de arcilla, sino en la intimidad de su propia conciencia. Le hizo una propuesta que era tanto una orden como una promesa increíblemente audaz. La instrucción era clara y desconcertante. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Pensemos en la magnitud de esta petición. A Abraham se le pedía que abandonara todo lo que conocía: su hogar, su seguridad, su cultura, los lazos familiares que eran la red de supervivencia en el mundo antiguo. Debía dejar atrás la civilización de Ur, con su riqueza y su aparente estabilidad, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, hacia un destino incierto, guiado únicamente por la fe en una promesa divina. Era una prueba de confianza absoluta. ¿Por qué alguien haría algo así? Porque lo que se le ofreció a cambio era monumental. Esta llamada divina vino acompañada de un pacto, una alianza solemne entre el Creador y este hombre. No era un contrato entre iguales, era un compromiso unilateral de Dios hacia Abraham. Las promesas eran asombrosas y de un alcance cósmico. Primero, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. Esto era particularmente impactante porque Abraham y su esposa, Sarai, más tarde Sara, eran ancianos y no tenían hijos. La promesa de descendencia no era solo una bendición personal, sino la garantía de un legado que perduraría a través del tiempo. La promesa incluía la bendición. Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Esto significaba que Abraham y su linaje estarían bajo una protección divina especial, convirtiéndose en un conducto de la bendición divina para el resto del mundo. Y la tercera parte del pacto era quizás la más tangible y, a la vez, la más desafiante. Un lugar geográfico específico que sus descendientes heredarían y llamarían hogar. Esta promesa de tierra, descendencia y bendición se convertiría en el pilar fundamental sobre el cual se construiría toda la identidad del pueblo judío. No era simplemente una transacción, era el inicio de una relación dinámica y continua entre Dios y una familia, que luego se convertiría en una tribu y, finalmente, en una nación. Este pacto, conocido como el Pacto Abrahámico, es el punto de partida, el evento fundacional que separa a este linaje de todas las demás naciones de la tierra. Marcó el nacimiento de una nueva forma de entender la relación entre la humanidad y lo divino, no basada en el apaciguamiento y el miedo, sino en la fe, la lealtad y una promesa mutua. La decisión de Abraham de aceptar este llamado y abandonar Ur de los Caldeos no fue un acto de locura, sino un salto de fe que literalmente cambió la trayectoria de la historia. Puso en marcha una cadena de eventos que llevarían a sus descendientes a través de pruebas inimaginables: esclavitud en Egipto, la revelación en el monte Sinaí, la conquista de la tierra prometida, el exilio y la diáspora. Cada paso de ese viaje estaría marcado por la memoria de este pacto original. La historia de Abraham es, en esencia, la historia del nacimiento del monoteísmo ético, la idea de que este único Dios no solo es poderoso, sino también justo, compasivo y profundamente involucrado en la historia humana. Es el comienzo de un drama divino que sigue desarrollándose hasta el día de hoy, un llamado que resuena a través de los milenios. Y la pregunta que queda flotando en el aire es: ese tipo de llamado divino, esa invitación a dejarlo todo por una promesa superior, ¿fue algo único de aquel tiempo? ¿O es una experiencia que, de diferentes maneras, sigue ocurriendo hoy? Hay quienes creen que esa misma voz que llamó a Abraham desde la bulliciosa Ur
sigue susurrando en el corazón de la humanidad, invitándonos a dejar nuestras zonas de confort, nuestras propias de seguridad hacia un propósito más conformismo ideológico. Si crees que esa llamada a una vida de significado y propósito sigue vigente, que no se limita a los libros de historia antigua, házmelo saber en los comentarios. Escribe: Dios llama hoy. La promesa hecha a Abraham en las lejanas tierras de Ur era tan vasta que parecía imposible. Una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo para un hombre anciano y una mujer estéril. Sin embargo, la narrativa de este linaje es una constante demostración de que lo imposible es el escenario predilecto de lo divino. Y el primer eslabón milagroso en esta cadena del pacto fue el nacimiento de Isaac. Imaginen la alegría y el asombro en el campamento de Abraham y Sara cuando, contra toda ley de la naturaleza, Sara dio a luz a un hijo en su vejez. Isaac, cuyo nombre significa «Él reirá» o «risa», no era solo un hijo. Era la encarnación de la promesa, la prueba viviente de que la palabra dada a su padre no era un simple sueño. Su existencia misma era un milagro que cimentaba la fe de esta familia errante. Isaac creció bajo la sombra de esta promesa monumental. No fue un líder conquistador ni un profeta que hablara a las multitudes, sino una figura de transición, un puente crucial entre el patriarca fundador y la nación que estaba por nacer. Su vida estuvo marcada por un evento que ha resonado a través de los siglos, generando debate, inspiración y profundo cuestionamiento. El sacrificio en el monte Moría. La historia es tan conocida como impactante. La misma voz que le prometió a Abraham una descendencia incontable, ahora le pedía que le entregara a su único hijo, el hijo de la promesa, en sacrificio. Esta prueba no puede ser subestimada. Era el desafío definitivo a la fe de Abraham, una pregunta aterradora. ¿Confías en el dador de la promesa más que en la promesa misma? El viaje de 3 días hacia la montaña, el silencio cargado de tensión entre padre e hijo, la pregunta inocente de Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta desgarradora de Abraham, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Son escenas de un drama cósmico que exploran los límites de la obediencia y la fe. En el último instante, cuando el cuchillo estaba levantado, un ángel detuvo la mano de Abraham. Un carnero trabado en un zarzal fue provisto como sustituto. Este evento, conocido como la Akedah o la atadura de Isaac, no solo demostró la fe inquebrantable de Abraham, sino que redefinió la naturaleza de la relación con este Dios único. A diferencia de las deidades de las culturas circundantes, que a menudo demandaban sacrificios humanos, el Dios de Abraham rechazaba esta práctica, estableciendo un nuevo paradigma ético. La vida humana es sagrada. Isaac, liberado de las ataduras, se convirtió en el heredero indiscutible del pacto, y a través de él, la promesa continuaría su curso. La historia de Isaac da paso a la de sus 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob, cuya rivalidad comenzaría incluso antes de nacer en el vientre de su madre, Rebeca. Esta tensión fraternal se convertiría en el motor de la siguiente fase de esta saga. Esaú, el primogénito, era un hombre de campo, velludo y hábil cazador. Por otro lado, el favorito era un hombre tranquilo, que prefería la vida en las tiendas y era el predilecto de su madre. La primogenitura en la antigüedad no era un mero título, conllevaba el doble de la herencia y, en este caso, el liderazgo espiritual y la custodia del pacto divino. Sin embargo, la narrativa nos muestra que los planes divinos a menudo subvierten las convenciones humanas. En un momento de debilidad, Esaú, hambriento tras volver del campo, vende su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Este acto, que a primera vista parece trivial, revela una profunda diferencia de carácter. Esaú desprecia su herencia espiritual por una gratificación instantánea, mientras que Jacob, a pesar de sus métodos cuestionables, valora profundamente el legado de su familia. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engaña a su padre Isaac,
ya anciano y ciego, para recibir la bendición paterna que estaba destinada a Esaú. Este acto de engaño provoca una ruptura total entre los hermanos. Esaú, lleno de ira, jura quitarle la vida a Jacob, forzándolo a huir de su hogar. El viaje de Jacob es un exilio, una huida de su pasado y una búsqueda de su futuro. Durante su fuga, agotado y solo en el desierto, una escalera que conecta la tierra como almohada y tiene un ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, Dios se le aparece, reafirmando el pacto hecho con Abraham e Isaac. Le promete a Jacob la misma tierra, una descendencia numerosa y su protección divina donde quiera que vaya. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, le asegura. Jacob se despierta asombrado y atemorizado, reconociendo que ha tropezado con un lugar sagrado, Betel, un casa de Dios del cielo. Este momento es transformador. El engañador fugitivo recibe una confirmación directa de que, a pesar de sus fallas, él es el elegido para continuar la línea del pacto. La vida de Jacob en el exilio, trabajando para su tío Labán, es una historia compleja de amor, engaño y perseverancia. Se enamora de Raquel, pero es engañado para casarse primero con su hermana mayor, Lea. Trabaja durante 20 años, acumulando esposas, hijos y riquezas, pero siempre con el anhelo de regresar a su tierra. Finalmente, decide enfrentar su pasado y volver para reconciliarse con su hermano Esaú. La noche antes de su reencuentro, ocurre el evento más enigmático y definitorio de su vida. En el vado de Jaboc, un hombre misterioso lucha con él hasta el amanecer. La lucha es física, intensa y sin tregua. Cuando el ser ve que no puede vencer a Jacob, le disloca la cadera, pero Jacob se niega a soltarlo. «No te dejaré si no me bendices», jadea. Este no era un combate ordinario, era una lucha espiritual, una confrontación con lo divino, y quizás consigo mismo. El ser misterioso, a menudo interpretado como un ángel o incluso Dios mismo, cede ante la tenacidad de Jacob y le da una nueva identidad. No se dirá más tu nombre Jacob, que significa el que suplanta o engañador, sino Israel, el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Este cambio de nombre es monumental. Marca la transición de Jacob, el individuo astuto y falible, a Israel, el padre de una nación que llevaría en su propio nombre la esencia de su relación con Dios. Una relación de lucha, de perseverancia, de no rendirse hasta recibir Jacob la sale bendición. de esta lucha cojeando, físicamente herido, pero espiritualmente transformado. Ya no es el suplantador, sino el campeón de Dios. De sus 2 esposas, Lea y Raquel, y sus 2 siervas, Bila y Silpa, Jacob tendría 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos 12 hijos se convertirían en los patriarcas. Los progenitores de las 12 tribus que formarían la nación de Israel, su propio estandarte y su propio destino, pero todas estarían unidas por un ancestro común y un pacto compartido. Esta estructura tribal fue la base sobre la que se organizó el pueblo durante siglos, desde el desierto hasta la monarquía. La historia de Isaac y, especialmente, la de Jacob, Israel, es la crónica de cómo una identidad espiritual se forja no en la perfección. Nos enseña que el legado divino, el fracaso, siempre pasa por el camino más recto y la perseverancia, predecible, sino a través de las vidas complejas y desordenadas de seres humanos reales. Esta saga familiar, llena de drama y significado, nos recuerda que nuestras propias vidas, con nuestras luchas y nuestras historias personales, no son eventos aislados. Formamos parte de una narrativa mucho más grande que se extiende a través de generaciones, una historia de promesas y propósitos que nos precedieron y que continuarán mucho después de nosotros. Al comprender su viaje, comprendemos mejor el nuestro. Si sientes esa conexión, si reconoces que tu vida es un hilo en un tapiz mucho más grande y significativo, tómate un momento para afirmarlo. Declara en los comentarios: soy parte de una historia mayor.
La historia de cómo los descendientes de Israel, los patriarcas de las 12 tribus, se establecieron en la tierra de Egipto comienza no con esclavitud, sino con providencia. Se inicia con el más joven de los hijos de Lea, José, un soñador favorecido por su padre, cuyo manto de colores despertó una envidia mortal en sus hermanos. En un acto de traición que cambiaría el destino del mundo, lo vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía a la nación Pero más lo que sus hermanos poderosa de la planearon época. para mal, Una fuerza Egipto. superior lo convirtió en un instrumento de salvación. A través de su extraordinaria habilidad para interpretar sueños, José pasó de ser un esclavo y prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio, el visir del faraón. Cuando un hambre devastadora asoló la región, fue la sabiduría y la previsión de José lo que salvó a Egipto y, eventualmente, a su propia familia, a quienes perdonó y trajo a vivir a la fértil tierra de Gosén. Durante generaciones, los hijos de Israel vivieron en Egipto como invitados de honor, prosperando y multiplicándose exponencialmente. Eran un pueblo dentro de otro pueblo, manteniendo sus tradiciones y su identidad mientras gozaban de la paz y la abundancia del Las Nilo. mareas del poder político son siempre cambiantes. Pasaron los siglos y surgió un nuevo faraón, un rey que no conocía a José. Este nuevo monarca no veía a los israelitas con gratitud, sino con miedo. Su asombroso crecimiento demográfico fue percibido como una amenaza. Y si en tiempos de guerra se unieran a los enemigos de Egipto, el miedo, como tantas veces en la historia, se convirtió en el padre de la opresión. La política de hospitalidad se transformó en una de subyugación brutal. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros y determinantes en la historia de este pueblo. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fueron despojados de sus derechos y sometidos a una esclavitud sistemática y cruel. Fueron forzados a construir las grandes ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, trabajando bajo el látigo de los capataces egipcios, en un calor opresión abrasador. no era solo física, mezclando barro era y un paja intento para de quebrar hacer su ladrillos. espíritu, de borrar su identidad, de hacerles olvidar la promesa hecha a sus antepasados. Para asegurarse de que su número no siguiera creciendo, el faraón emitió un decreto de una crueldad inimaginable. Todo niño varón, nacido entre los hebreos, debía ser arrojado al río Nilo. Era una política de aniquilación, un intento de ahogar el futuro de la nación antes de que pudiera nacer. Pero es precisamente en el Nilo, el instrumento de muerte del faraón, donde surge la figura de la liberación. Una madre hebrea, desesperada por salvar a su hijo, lo coloca en una cesta de juncos calafateada y la deja flotar entre los juncos a la orilla del río. El niño es descubierto nada menos que por la hija del faraón, quien, movida por la compasión, lo adopta y lo cría como a su propio hijo en el corazón mismo del poder egipcio. Le da el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés crece como un príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría y el conocimiento de la corte, pero consciente de su origen hebreo. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, la sangre de sus antepasados hirvió en sus venas. En un arrebato de ira, intervino y le quitó la vida al egipcio, enterrándolo en la arena. Su acto, aunque impulsado por un sentido de justicia, lo convirtió en un fugitivo. Huyó de Egipto y se adentró en el desierto de Madián. Allí, el príncipe se convirtió en pastor, un exiliado que pasó 40 años en el anonimato del desierto, cuidando ovejas y formando una familia. Parecía que su destino como posible libertador se había perdido para siempre. Pero el desierto, a menudo visto como un lugar de muerte y olvido, es también un lugar de purificación. Un día, Mientras y revelación. pastoreaba cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, Moisés vio algo que desafiaba toda explicación. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Al acercarse, una voz lo llamó desde el fuego. Era la voz del Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La voz le reveló que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y había oído su clamor. Y ahora iba a actuar.
Había elegido haría a un desde los instrumento cielos de humano. forma impersonal. Ahora, pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, el pastor tartamudo y fugitivo de 80 años, estaba aterrorizado. Puso excusas, argumentó su incapacidad, su falta de elocuencia, su insignificancia. ¿Quién era él para enfrentarse al monarca más poderoso de la tierra? En ese momento de duda, la respuesta que recibió es uno de los pilares de la teología occidental: apoyarse. Yo soy el que soy. Un nombre que no define a Dios con una imagen o un concepto, sino que lo presenta como la fuente misma de toda existencia, el ser eterno, presente y activo. Armado con este nombre, un bastón y la promesa de la presencia divina, Moisés regresó a Egipto para cumplir su misión imposible. Lo que siguió fue una confrontación Acompañado épica por entre su hermano voluntad Aarón. del faraón. Moisés se y la presentó en la voluntad corte y del transmitió "Yo el soy". mandato divino. Deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue el desdén y un aumento de las cargas sobre los esclavos. Así comenzó el juicio divino sobre Egipto, una serie de 10 plagas, cada una más devastadora que la anterior. Estas no eran simples catástrofes naturales, eran un ataque teológico directo y sistemático contra el panteón de dioses egipcios. La plaga de ranas fue una burla a la diosa Heket. Se convirtió en sangre. La oscuridad total por 3 días fue una derrota humillante para Ra, el todopoderoso dios del sol. Cada plaga demostraba la impotencia de los dioses de Egipto y la supremacía del dios de los esclavos. Finalmente, la 10ª y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto. Solo las casas de los israelitas, marcadas en sus dinteles con la sangre de un cordero sacrificado, fueron pasadas por alto. La Pascua por el ángel se convertiría en la celebración central de la liberación judía. Con el corazón finalmente quebrado por el dolor, el faraón no solo dejó ir a los israelitas, sino que les instó a marcharse. Una multitud de más de 600,000 personas, junto con sus rebaños y posesiones, salió de la tierra de la esclavitud en una noche histórica. Pero la libertad aún no estaba asegurada. El faraón, lamentando la pérdida de su fuerza laboral, cambió de opinión y lanzó a su ejército de carros de guerra en su persecución. Atrapados entre el ejército más temible del mundo y las aguas infranqueables del Mar Rojo, el pánico se apoderó de los israelitas. Parecía que habían escapado de la esclavitud solo para ser masacrados en el desierto. Fue entonces cuando Moisés levantó su bastón, y ocurrió el milagro definitivo de la liberación. Un fuerte viento del este sopló toda la noche, dividiendo las aguas y creando un camino de tierra seca en medio del mar. Los israelitas cruzaron a salvo hacia el otro lado. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al faraón y a todo su poderío. En la orilla opuesta, el pueblo, ahora verdaderamente libre, cantó un himno de victoria. El éxodo estaba completo. Este acto de salvación se convirtió en el evento fundacional de Israel como nación, sino en la experiencia compartida de la redención. Habían sido esclavos y ahora eran libres, no por su propia fuerza, sino por la intervención milagrosa de un Dios que libera. Su viaje los llevó al pie del monte Sinaí, el mismo lugar donde Moisés había visto la zarza ardiente. Allí, en medio de truenos, relámpagos y una densa nube que cubría la montaña, Dios selló su pacto con ellos. Ya no era un pacto con un individuo, sino con toda la nación. A través de Moisés les entregó la ley, los 10 mandamientos y un conjunto de estatutos para gobernar su vida comunitaria, social y religiosa. Se convirtieron en un reino de sacerdotes y una nación santa, con una vocación única en el mundo. El Dios que los había liberado de la opresión física, ahora les ofrecía un camino para la liberación moral y espiritual. La experiencia del Éxodo y la revelación en el Sinaí se grabaron a fuego en su conciencia colectiva, un recordatorio eterno de que su Dios es, ante todo, un Dios liberador. Esta creencia fundamental que el poder divino interviene en la historia para rescatar a los oprimidos,
Ha sido una fuente de esperanza para innumerables personas a lo largo de los siglos. Si esta verdad resuena contigo, si crees en un poder superior que se opone a la tiranía y abre caminos donde no los hay, únete a este coro de fe. Comenta: Dios libera siempre. Tras el milagro ensordecedor del Mar Rojo, los hijos de Israel no fueron llevados a una tierra de abundancia, sino al corazón austero y purificador del desierto. Durante 3 meses, viajaron a través de un paisaje implacable que los despojó de todo lo egipcio, de toda autosuficiencia, obligándolos a depender diariamente de la providencia divina para obtener agua y alimento. Este viaje no era un simple desplazamiento geográfico, era una transición espiritual necesaria. Finalmente, llegaron al pie de una imponente y rocosa montaña que se erguía solitaria en la inmensidad del desierto, el monte Sinaí. Aquí, la historia de este pueblo daría un giro irreversible. Ya no serían simplemente una familia extendida unida por la sangre y una promesa ancestral, ni un grupo de refugiados unidos por una fuga compartida. En la base de esta montaña, nacerían como una nación teocrática, unida por una constitución divina. La escena que describen los textos es una de las más sobrecogedoras de toda la literatura antigua. Se le ordenó al pueblo que se purificara y se preparara durante 3 días para un encuentro directo con su libertador. Se establecieron límites alrededor de la montaña, pues el lugar se había vuelto sagrado, y la advertencia era severa. Cualquiera que tocara la montaña moriría. Al amanecer del 3er día, la atmósfera se cargó de una energía sobrenatural. Una densa nube descendió sobre la cima del Sinaí, atravesada por relámpagos cegadores. El sonido de los truenos retumbaba por el valle, acompañado por el sonido penetrante y cada vez más fuerte de un shofar, un cuerno de carnero. La montaña entera temblaba violentamente y estaba envuelta en humo, como el humo de un horno, porque Dios había descendido sobre ella en fuego. El pueblo, acampado al pie de la montaña, observaba aterrorizado. La inmensa e incontrolable potencia de la naturaleza se manifestaba como el preludio de la revelación del Creador cósmico. Una voz habló. No era la voz de un trueno impersonal, sino una voz articulada que se dirigió a toda la asamblea. Esta voz proclamó los 10 mandamientos, o más exactamente, las 10 palabras, Aseret Ha-Dibrot. Estas no eran sugerencias ni consejos filosóficos. Eran los términos irrevocables de la alianza, los pilares sobre los cuales se construiría la nueva nación de Israel. Son tan fundamentales que vale la pena detenerse en su estructura revolucionaria. Los mandamientos se pueden entender en 2 dimensiones, como 2 tablas de piedra en las que fueron inscritos. La primera tabla define la relación del pueblo con Dios, la dimensión vertical. Comienza con una declaración de identidad y liberación. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de cualquier mandato, Dios se presenta como los mandatos de lealtad absoluta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen. Esto establecía el monoteísmo radical como la base no negociable de su identidad, una ruptura total con el mundo politeísta e idolátrico que los rodeaba. Luego, el mandato de no tomar el nombre de Dios en vano, protegiendo la santidad de lo divino, y finalmente, el mandamiento de observar el Shabbat, el 7º día, como un día sagrado de descanso y recuerdo de la creación y la liberación. El Shabbat era una innovación social radical, un día en que todos, desde el amo hasta el esclavo y el animal de trabajo, debían cesar su labor. Una afirmación semanal de que el valor de un ser vivo no reside en su productividad. La segunda tabla se centra en la relación entre los seres humanos, la dimensión horizontal. Comienza con honra a tu padre y a tu madre, estableciendo la familia como la unidad fundamental de la sociedad y el respeto intergeneracional como un pilar de la estabilidad. A continuación vienen los grandes no, que forman la base de toda ética civilizada. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás.
No darás falso testimonio. Cada uno de estos protege un pilar de la comunidad: la vida, la familia, la propiedad y la justicia. El 10º mandamiento, no codiciarás, es quizás el más profundo. A diferencia de los otros, no legisla una acción, sino una intención, un deseo del corazón. Reconoce que las grandes transgresiones nacen de un anhelo desordenado en el interior. En conjunto, estos 10 principios formaban una constitución moral para una sociedad justa y santa, un marco ético que trascendería a Israel y se convertiría en la piedra angular de la civilización occidental. Pero la revelación en el Sinaí no se detuvo en los 10 mandamientos. El pueblo, abrumado por la experiencia directa, le rogó a Moisés que él actuara como intermediario. Así, Moisés ascendió a la montaña y, durante 40 días y 40 noches, recibió el resto de la ley, conocida como la Torá. La Torá es un término mucho más amplio que simplemente ley. Significa enseñanza, instrucción o guía. Es el manual de instrucciones completo para vivir como el pueblo del pacto de Dios. Contiene cientos de mitzvot, mandamientos que abarcan cada faceta de la existencia. Había leyes civiles que dictaban cómo resolver disputas de propiedad y daños, asegurando una justicia equitativa. Había leyes sociales que eran revolucionarias para su época, como el mandato de amar al extranjero como a uno mismo, el cuidado de las viudas y los huérfanos, y la provisión para los pobres a través de la práctica de dejar las esquinas de los campos sin cosechar. Además, la Torá establecía un complejo sistema ritual y cúltico. Incluía leyes dietéticas, kashrut, que distinguían entre alimentos limpios e impuros, enseñando disciplina y santidad en un acto tan cotidiano como comer. Detallaba un calendario de fiestas y festivales sagrados, Pascua, Pentecostés, tabernáculos, que conmemorarían los grandes actos de Dios en su historia, convirtiendo el tiempo en un ciclo sagrado de recuerdo y celebración. Y, de manera crucial, Dios le dio a Moisés los planos detallados para la construcción del tabernáculo, un santuario portátil que sería la morada simbólica de su presencia en medio del campamento. Con su intrincado diseño, su sacerdocio levítico y su sistema de sacrificios, el tabernáculo era el centro de la vida religiosa de Israel, un lugar donde el pecado podía ser expiado y la comunión con Dios podía ser restaurada. La Torá era el fundamento que daría forma a su identidad nacional, sino su sistema legal, su ética social y su vida espiritual. Era el camino para construir una sociedad alternativa, una que no se basara en el poder del más fuerte, como Egipto, ni en el capricho de los dioses paganos, sino en los principios de justicia, Tisedec, rectitud, Mishpat y compasión, Yesed. Aceptar esta ley era la respuesta de Israel al acto de liberación de Dios. Leyó las palabras de la ley al pueblo y ellos respondieron con una sola voz: «Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho y obedeceremos». La sangre de los sacrificios fue rociada sobre el altar y sobre el pueblo, simbolizando un vínculo inquebrantable. Esta ley se convertiría en su mayor tesoro y su mayor desafío, el camino hacia la santidad y, a menudo, la medida de su fracaso. Pero comprender esto es entender el mapa para vivir en relación con el Dios que los había elegido. No es solo una fe, es un camino, una forma de vida guiada por una enseñanza divina. Si la idea de vivir una vida con un propósito claro, guiada por principios que buscan la justicia y la santidad, te inspira, declara tu intención. Escribe: «Quiero vivir la ley». Después de recibir la ley en el Sinaí y vagar durante 40 años por el desierto, una nueva generación de israelitas, bajo el liderazgo de Josué, finalmente entró en la tierra prometida. La conquista de Canaán fue un proceso largo y arduo, pero la promesa hecha a Abraham cientos de años antes se estaba cumpliendo. Sus descendientes tenían una tierra propia. Sin embargo, los siguientes siglos, conocidos como el período de los jueces, la nación no era de caos y anarquía, sino una confederación laxa de 12 tribus,
cada una gobernando su propio territorio. Sin un liderazgo central fuerte, la nación cayó en un ciclo destructivo y repetitivo. El pueblo se olvidaba del pacto y adoptaba la idolatría de sus vecinos cananeos. Como consecuencia, una nación enemiga los oprimía. Desesperados, clamaban a Dios por ayuda, y Dios levantaba a un juez, un líder carismático militar, tan pronto como el juez moría, el ciclo volvía a empezar. La frase que resume esta es sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El desorden constante y la amenaza perpetua de enemigos como los filisteos, que poseían armas de hierro superiores, llevaron al pueblo a una conclusión drástica. Observaron a las naciones vecinas, con sus reyes, sus ejércitos permanentes y su aparente estabilidad, y sintieron que esa era la solución a sus problemas. Se acercaron al anciano profeta Samuel, el último y más grande de los jueces, con una demanda que cambiaría su destino. Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. A Samuel le dolió profundamente esta petición. Lo vio como un rechazo, no hacia él, sino hacia Dios mismo, quien había sido su rey invisible y su libertador desde Egipto. Samuel les advirtió solemnemente sobre las consecuencias de su elección. Un rey, les dijo, tomaría a sus hijos para sus ejércitos y sus carros de guerra. Tomaría a sus hijas para ser perfumistas y cocineras. Les impondría pesados impuestos sobre sus cosechas y rebaños. En resumen, los sometería a una forma de servidumbre no muy diferente de la que habían conocido en Egipto. Pero el pueblo se negó a escuchar. «No», gritaron, «queremos tener un rey sobre nosotros». Viendo su obstinación, Dios le instruyó a Samuel que accediera a su petición, pero que quedara claro que estaban eligiendo un camino lleno de peligros. El primer rey ungido sobre Israel fue Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín. Su apariencia era imponente. Era alto, carismático y, al principio, notablemente humilde. Fue elegido por Dios y demostró su valía en las primeras batallas, logrando importantes victorias militares que unificaron a las tribus de una manera que ningún juez había logrado antes. Por un momento pareció que la monarquía era, en efecto, la solución. Sin embargo, el poder y la presión del trono comenzaron a corromper el carácter de Saúl. Se volvió impaciente, desobedeciendo las órdenes directas de Dios a través de Samuel, como cuando ofreció un sacrificio que solo el profeta estaba autorizado a hacer. Su error más grave fue durante la guerra contra los amalecitas, cuando, en contra del mandato divino de destruir todo, perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado. Este acto de obediencia parcial fue visto como una rebelión, y Samuel le pronunció una sentencia devastadora. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y fue atormentado por la paranoia, los celos y un miedo constante a perder su trono. Mientras Saúl descendía a la oscuridad, Dios ya había elegido a su sucesor, un candidato improbable que redefiniría el concepto de realeza en Israel. Envió a Samuel a la casa de Isaí en el pequeño pueblo de Belén para ungir al futuro rey. Isaí presentó a sus hijos mayores, todos ellos fuertes y de apariencia impresionante, pero Dios los rechazó uno por uno, diciéndole a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón». El elegido era el más joven, David, un simple pastor de ovejas. Fue llamado del campo y ungido rey en secreto, mientras Saúl aún reinaba. La entrada de David en la escena nacional fue meteórica y legendaria. Mientras el ejército de Israel temblaba ante el gigante filisteo Goliat, el joven David, armado solo con una honda y una fe inquebrantable en el Dios de Israel, lo derribó, convirtiéndose en un héroe nacional de la noche a la mañana.
Su popularidad y sus éxitos militares despertaron una envidia asesina en el rey Saúl, quien pasó los siguientes años persiguiendo a David por el desierto en un intento desesperado por eliminarlo. David vivió como un fugitivo, pero su integridad y su negativa a levantar la mano contra el ungido del Señor, incluso cuando tuvo la oportunidad, demostraron su carácter y le ganaron la lealtad de muchos. Tras la trágica muerte de Saúl en batalla, David fue finalmente aclamado como rey por todo Israel. Su reinado es considerado la edad de oro de la nación. Lo primero que hizo fue unir a las 12 tribus que estaban al borde de la guerra civil. Su mayor logro estratégico fue la conquista de la fortaleza jebusea de Jerusalén. Esta ciudad, situada en territorio neutral entre las tribus del norte y del sur, se convirtió en su capital política, la ciudad de David. Pero David sabía que la unidad política no era suficiente. Necesitaba un centro espiritual. Por eso llevó el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, a Jerusalén en una procesión jubilosa, estableciendo la ciudad como el corazón religioso de la nación. Fue a través de David que Dios estableció un nuevo pacto, prometiéndole no solo un reino, sino una dinastía eterna. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable eternamente. A pesar de sus graves pecados personales, como su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías, David fue un rey que siempre regresaba al arrepentimiento y cuya profunda devoción a Dios quedó inmortalizada en los Salmos. A David le sucedió su hijo Salomón, cuyo reinado marcó el apogeo del poder, la riqueza y el prestigio internacional de Israel. En lugar de pedir riquezas o una larga vida, Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo, una petición que le fue concedida en abundancia. Su fama de sabio se extendió por todo el mundo antiguo. El reinado de Salomón fue una era de paz y prosperidad sin precedentes. Estableció alianzas diplomáticas, expandió el comercio y amasó una riqueza legendaria. Pero su mayor legado, el proyecto que definiría su reinado y cumpliría el sueño de su padre David, fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Durante 7 años, los mejores materiales y artesanos fueron empleados para construir una morada magnífica para el Arca de la Alianza. El templo de Salomón se convirtió en el centro de la vida judía, un lugar de peregrinación y el único sitio donde los sacrificios a Dios eran permitidos. En el día de su dedicación, la gloria del Señor llenó el templo, significando la aceptación divina de esta casa permanente para su nombre. Bajo Salomón, la unidad nacional alcanzó su punto culminante. El reino se extendía desde Egipto hasta el Éufrates, y la nación gozaba de una influencia y un respeto nunca antes vistos. Sin embargo, bajo la superficie dorada de esta era, las semillas de la división ya estaban siendo plantadas. Los grandiosos proyectos de construcción de Salomón, incluido su propio palacio, se financiaron con impuestos agobiantes y, lo que es peor, con trabajos forzados, especialmente de las tribus del norte. Esto generó un profundo resentimiento. Además, su sabiduría política lo llevó a casarse con cientos de princesas extranjeras para sellar alianzas, pero estas mujeres trajeron consigo el culto a sus propios dioses. Para complacerlas, Salomón construyó altares a deidades paganas en las colinas que rodeaban Jerusalén, el mismo lugar donde se erigía el templo al único Dios. Este compromiso espiritual fue una violación directa del pacto del Sinaí y provocó la ira divina. A pesar de que el reino parecía justo, próspero y poderoso en el exterior, su fundamento ético y espiritual se estaba agrietando. La unidad y el apogeo eran una realidad gloriosa pero frágil, destinada a romperse tras la muerte del sabio pero falible rey. La lección era clara. La justicia de un reino terrenal depende siempre de su fidelidad a la justicia del Rey celestial. Si crees que la verdadera justicia emana de un estándar más alto, de un orden divino, exprésalo. Comenta: el reino de Dios es justo.
La edad de oro de Israel, con su templo resplandeciente y su fama internacional, demostró ser tan frágil como la sabiduría de su último gran rey. Salomón, en su vejez, había permitido que la idolatría se infiltrara en la nación y que la opresión económica creara profundas fisuras bajo la superficie de la prosperidad. A su muerte, el manto del poder pasó a su hijo, Roboam, y fue en el momento de su coronación, cuando esas fisuras se convirtieron en un abismo insalvable. Los representantes de las 10 tribus del norte, que habían soportado la carga más pesada de los impuestos y el trabajo forzado de Salomón, viajaron a la ciudad de Siquem para negociar los términos de su lealtad. Su petición era razonable. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye en algo la dura servidumbre de tu padre, y te serviremos. Era una oportunidad de oro para que Roboam comenzara su reinado con un gesto de buena voluntad y consolidara la unidad del reino. Consultó primero a los ancianos que habían servido a su padre. Su consejo fue sabio y conciliador. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, ellos te servirán para siempre. Le aconsejaron gobernar con humildad y justicia. Pero Roboam, en un acto de arrogancia juvenil, despreció el consejo de los ancianos y escuchó a los jóvenes que se habían criado con él en la opulencia de la corte. Sus amigos le dieron un consejo basado en el orgullo y la intimidación. Así hablarás a este pueblo. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Cuando transmitió esta respuesta brutal y desafiante a los representantes de las tribus, selló el destino de la monarquía unida. Un antiguo grito de rebelión resonó inmediata y violenta. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. En un solo día, el glorioso reino forjado por David y consolidado por Salomón se partió en dos. Las 10 tribus del norte se separaron y formaron su propio reino, al que llamaron Reino de Israel. Rechazaron a la dinastía de David y nombraron como su rey a un hombre no era un desconocido. Jeroboam. Había sido un oficial capaz en la administración de Salomón, pero había huido a Egipto tras liderar una rebelión anterior. Ahora regresaba como el monarca de una nueva nación. Las tribus del sur, Judá y la pequeña Benjamín, permanecieron leales a Roboam y a la casa de David, formando el reino de Judá, con Jerusalén como su capital. La nación del pacto estaba ahora dividida, enfrentada en una amarga rivalidad política y militar que duraría siglos. Un problema político-religioso monumental. La vida espiritual de la nación había sido centralizada por David y Salomón en el templo de Jerusalén. 3 veces al año, la ley de Moisés ordenaba a todos los hombres que peregrinaran para las grandes fiestas. Jeroboam se dio cuenta de que si su pueblo seguía viajando a Jerusalén, que ahora era la capital de un reino enemigo, sus corazones inevitablemente volverían a su lealtad a la dinastía davídica y al templo. Su independencia política era frágil si no lograba una independencia religiosa. Su solución fue una catástrofe espiritual, un acto de conveniencia política que sería conocido como el pecado de Jeroboam, y que marcaría el camino hacia la ruina para el reino del norte. Para evitar que sus súbditos fueran a Jerusalén, Jeroboam estableció 2 nuevos centros de culto en los extremos de su reino, uno en Betel, en el sur, y otro en Den, en el norte. Y en cada uno de estos santuarios erigió un becerro de oro. Es crucial entender esto. Jeroboam probablemente no pretendía que el pueblo adorara a los becerros mismos, sino que los viera como pedestales o representaciones visibles del Dios invisible que los había sacado de Egipto. De hecho, sus palabras al pueblo fueron una repetición casi exacta de las pronunciadas por Aarón en el desierto durante el primer desastre del becerro de oro. «Basta ya de subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Creó una religión de imitación, una versión conveniente del verdadero culto.
Nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, la única autorizada por la ley para servir en el santuario, e instituyó sus propias fiestas religiosas. Este acto fue una violación directa y flagrante de los 2 primeros mandamientos. Era una rendición a la idolatría, la misma tentación que había plagado a Israel desde el principio. Al crear una imagen visible de Dios, redujo al Creador infinito a un objeto controlable. Al establecer sus propios lugares de culto, desafió la santidad del Templo de Jerusalén, el único lugar que Dios había elegido para poner su nombre. Jeroboam construyó su reino sobre un fundamento de desobediencia y rebelión contra el pacto. Aunque políticamente astuta a corto plazo, su decisión envenenó la vida espiritual del reino del norte desde su nacimiento. A lo largo de sus 200 años de historia, el reino de Israel tuvo una sucesión de 19 reyes de 9 dinastías diferentes, y la Biblia registra que ni uno solo de ellos fue justo. Cada uno caminó en el camino de Jeroboam y en su pecado con el que hizo pecar a Israel. La idolatría se arraigó profundamente, abriendo la puerta a la adoración de otros dioses paganos, como Baal. El reino, que se fundó en una demanda de justicia, se corrompió hasta la médula, demostrando que cuando se rechaza al Rey Celestial, los reyes terrenales inevitablemente conducen a la ruina. Esta trágica historia nos recuerda que cualquier sistema, gobierno o ideología que intente usurpar el lugar de la soberanía divina, sin importar cuán práctico o conveniente parezca, está destinado al fracaso. Si reconoces esta verdad fundamental, que la lealtad última solo se le debe al Creador, afírmalo con convicción. Escribe: solo Dios es Rey. A medida que los reinos de Israel y Judá se hundían más y más en la corrupción política y la apostasía religiosa, podría parecer que Dios había abandonado a su pueblo rebelde. Pero, en medio de esta decadencia, Dios levantó una de las instituciones más extraordinarias y poderosas de la historia de Israel. Los profetas no eran adivinos ni futurólogos que predecían la suerte. Eran hombres y mujeres de una valentía inquebrantable, poetas, pastores y consejeros, llamados a ser la conciencia de la nación, los portavoces directos de Dios para un pueblo que se había vuelto sordo a la Torá. Su mensaje era a menudo incómodo, disruptivo y peligroso de proclamar, pero era la medicina amarga que la nación necesitaba desesperadamente. Eran la voz de la corrección divina y, al mismo tiempo, los portadores de una esperanza inquebrantable. En el reino del norte, donde la idolatría de Baal promovida por el rey Acab y su infame esposa Jezabel había alcanzado su punto álgido, surgió la figura imponente de Elías. Elías no era un diplomático de la corte, era un hombre del desierto, rudo y apasionado, vestido con piel de animal. Su ministerio fue una confrontación directa y dramática a los 450 profetas de Baal a una prueba de poder en la cima del Monte Carmelo. ¿Quién era el Dios verdadero, Baal o el Señor? Mientras los profetas de Baal danzaban y se autolaceraban en vano, Elías simplemente oró, y fuego del cielo descendió y consumió su sacrificio empapado en agua. Fue una demostración espectacular del poder del único Dios, un llamado a Israel para que decidiera a quién serviría. El ministerio de Elías fue una guerra espiritual por el alma de la nación. Unas generaciones más tarde, cuando el reino del norte disfrutaba de una prosperidad material superficial que enmascaraba una profunda podredumbre social, Dios llamó a un profeta diferente. Amós no era un hombre de milagros espectaculares como Elías. Era un simple pastor de Tecoa, en el reino del sur, enviado a predicar al norte. Su mensaje era con una bomba social feroz. Amós denunció la injusticia sistemática que se había convertido en la norma. Condenó a los ricos y poderosos que venden al justo por dinero y al menesteroso por un par de zapatos, que oprimen a los pobres y quebrantan a los necesitados. Amós fue la voz de los sin voz. Su gran revelación teológica fue que las ceremonias religiosas, los sacrificios y las fiestas solemnes
eran una abominación para Dios si no iban acompañadas de más poderosos de la literatura profética. Dios dice a través de Amós: «Quita de mí la multitud de tus cantares, pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». Amós enseñó a Israel que la verdadera adoración no se limita al templo, se demuestra en los tribunales, en el mercado y en cómo se trata al miembro más vulnerable de la sociedad. Mientras tanto, en el reino del sur de Judá, en la capital, Jerusalén, Isaías era un hombre de estatus, un consejero de reyes, y su mensaje era tan majestuoso como su prosa. Tuvo una visión sobrecogedora de la santidad de Dios en el templo que lo marcó para siempre. Isaías, al igual que Amós, denunció la corrupción social y la religiosidad hipócrita de Judá. Advirtió a los reyes que confiaran en Dios en lugar de en alianzas políticas con imperios paganos. Pero la contribución única de Isaías es su asombrosa visión. En medio de sus advertencias de juicio inminente por la invasión de Asiria y Babilonia, Isaías pintó un cuadro de esperanza y restauración de una belleza incomparable. Profetizó sobre un futuro rey de la línea de David, un Mesías, sobre quien reposaría el Espíritu de Dios, que traería justicia a las naciones. Habló de un siervo sufriente que llevaría los pecados del pueblo, y vislumbró una redención final tan completa que incluiría a toda la creación, un tiempo en que el lobo morará con el cordero, y la tierra estaría llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías era la voz del juicio presente y la esperanza escatológica. Finalmente llegamos a Jeremías, quizás el más trágico de todos los profetas. Su ministerio tuvo lugar durante las últimas décadas desesperadas del reino de Judá, mientras el imperio babilónico se cernía como una tormenta imparable en el horizonte. La tarea de Jeremías fue la más dolorosa: anunciar la destrucción inevitable de Jerusalén y su amado templo como juicio por los pecados persistentes de la nación. Fue tildado de traidor, golpeado, arrojado a una cisterna y ridiculizado constantemente por los falsos profetas que prometían Jeremías, conocido como el profeta llorón, amaba a su pueblo tan profundamente que su mensaje le rompía el corazón. Sin embargo, incluso en medio de sus profecías de exilio y ruina, Jeremías transmitió una de las promesas más profundas de esperanza. Profetizó que, después del exilio, Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. A diferencia del pacto en piedra del Sinaí, este nuevo pacto sería escrito en sus corazones. Sería una relación interior, y muchos otros, como ellos, fueron el latido del corazón de la conciencia de Israel. Se negaron a permitir que el pueblo se sintiera cómodo en su pecado. Fueron la prueba viviente de que Dios no los había abandonado, porque el amor verdadero no solo consuela, sino que también confronta y corrige. En nuestro mundo de hoy, con sus propias formas de idolatría, injusticia social y falsas esperanzas, la pregunta resuena con una urgencia ineludible. Las voces de los profetas resonaron por las colinas de Israel y las calles de Judá durante generaciones, advirtiendo, suplicando y confrontando. Eran la advertencia divina personificada, un recordatorio constante de que el pacto tenía bendiciones por la obediencia y consecuencias por la rebelión. La historia de la caída de ambos reinos es la crónica trágica del cumplimiento de esas advertencias. No fue un acto de un Dios caprichoso, sino el resultado inevitable y doloroso de siglos de decisiones que llevaron al pueblo lejos de su Creador y de su propósito. La paciencia divina, aunque inmensa, no era infinita, y el tiempo para el arrepentimiento se estaba agotando. El primero en caer fue el reino del norte, Israel. Desde su nacimiento con el pecado de Jeroboam y sus becerros de oro, su historia fue una espiral descendente de inestabilidad política. La adoración a Baal se había arraigado profundamente. La justicia social que Amós demandaba era ignorada, y la corrupción moral era rampante. Mientras tanto, en el escenario mundial, una superpotencia militarista y despiadada emergía: el imperio asirio. Los asirios eran maestros de la guerra de asedio y la intimidación, y expandieron su imperio con una brutalidad sistemática.
Durante décadas, los reyes de Israel intentaron apaciguar a Asiria con tributos o se unieron a alianzas políticas inútiles para resistir su avance, ignorando las advertencias de los profetas de confiar solo en Dios. Finalmente, alrededor del año 722 a.C., tras un asedio de 3 años, la capital del Reino del Norte, Samaria, cayó ante las fuerzas asirias. Pero la política de Asiria no era simplemente conquistar, era desmantelar las identidades nacionales para prevenir futuras rebeliones. Las clases altas, los artesanos, los líderes y una gran parte de la población de las 10 tribus del norte fueron arrancados de su tierra y esparcidos por los confines del vasto imperio asirio. En su lugar, los asirios trajeron pueblos extranjeros de otras partes de su imperio para que se establecieran en la tierra de Israel. El resultado fue un sincretismo cultural y religioso que borró casi por completo la identidad única de las tribus del norte. Se asimilaron, se mezclaron y con el tiempo desaparecieron del escenario de la historia como una entidad reconocible. Se convirtieron en las 10 tribus perdidas de Israel, un misterio y un símbolo de las consecuencias de abandonar el pacto. La advertencia divina se había cumplido al pie de la letra. Al sur, el reino de Judá observaba con horror la aniquilación de sus hermanos del norte. Siendo más pequeños y, en ocasiones, más fieles a la dinastía davídica y al templo, lograron sobrevivir a la embestida asiria durante más de un siglo. Hubo momentos de gran fe, como durante el reinado del rey Ezequías, quien, aconsejado por el profeta Isaías, confió en Dios y vio cómo el ejército asirio de Sennacherib era milagrosamente diezmado a las puertas de Jerusalén. Este evento fortaleció la creencia en la inviolabilidad de Jerusalén y el templo, pero lamentablemente también generó un falso sentido de seguridad y orgullo espiritual. Años más tarde, el rey Josías descubrió un rollo perdido de la ley en el templo y lideró una de las reformas religiosas más profundas de la historia de Judá, purificando la tierra de la idolatría en un último y desesperado intento de volver al pacto. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. La podredumbre era demasiado profunda y la mayoría de los reyes que siguieron a Josías volvieron a los viejos caminos de la rebelión. El equilibrio de poder en el mundo antiguo cambió de nuevo. El imperio asirio se debilitó y fue reemplazado por una nueva superpotencia, el imperio neobabilónico, bajo el liderazgo del formidable rey Nabucodonosor. Una vez más, a pesar de las súplicas y las advertencias increíblemente claras del profeta Jeremías, los últimos reyes de Judá optaron por la intriga política, rebelándose contra Babilonia en una apuesta suicida. Jeremías les advirtió que la sumisión a Babilonia era la voluntad de Dios, un castigo que debían aceptar para sobrevivir. Pero lo llamaron traidor y se negaron a escuchar. La respuesta de Nabucodonosor fue inevitable y devastadora. Después de un terrible asedio que duró casi 2 años y que sumió a Jerusalén en el hambre, la enfermedad y la desesperación, las murallas de la ciudad santa fueron derribadas. Lo que siguió fue un cataclismo nacional y teológico. El ejército babilónico saqueó la ciudad, masacró a gran parte de su población y quemó todo hasta los cimientos. Y entonces ocurrió lo impensable, el horror que ningún israelita creía posible. El templo de Salomón, la magnífica morada del nombre de Dios, el corazón de su fe y el símbolo de su elección divina durante 400 años, fue reducido a escombros y cenizas. El arca de la alianza desapareció de la historia. Fue el fin de un mundo. El pueblo que había sido sacado de la esclavitud ahora regresaba a ella. Al igual que los asirios, los babilonios exiliaron a la población, pero con una diferencia crucial. Se llevaron a la élite de Judá, los sacerdotes, los profetas, los escribas, los nobles y los artesanos, a Babilonia. El resto, los más pobres, quedaron en una tierra desolada. Este fue el exilio babilónico, el evento más traumático en la historia del antiguo Israel. Sentados junto a los ríos de Babilonia, los exiliados lloraban al recordar así los cánticos del Señor en tierra extraña.
¿Los había abandonado su Dios? ¿Era el Dios de Babilonia más fuerte? Fue una crisis de fe de proporciones épicas. Sin embargo, fue en el crisol del exilio donde el judaísmo se transformó y sobrevivió. Lejos de su tierra y de su templo, el pueblo se vio obligado a encontrar nuevas formas de mantener su identidad. Se aferraron a la Torá, a la observancia del Shabbat y a la práctica de la circuncisión. Las sinagogas comenzaron a surgir como lugares de oración y estudio comunitario. Los escribas, como Ezequiel, otro profeta del exilio, trabajaron para preservar y canonizar las sagradas escrituras. Fue en este contexto de desolación que finalmente comprendieron la verdad de la advertencia divina. Se dieron cuenta de que su catástrofe no era una señal del fracaso de Dios, sino la prueba de su fidelidad. Dios había hecho exactamente lo que había advertido que haría a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, cientos de años antes. Si abandonaban el pacto, serían esparcidos entre las naciones. Los profetas no habían estado equivocados, habían tenido razón. Esta comprensión transformó el exilio de un simple castigo a un acto de disciplina. Era la mano dura pero amorosa de un padre que permite que su hijo sufra las consecuencias de sus acciones para enseñarle una lección vital. El exilio fue el fuego purificador que quemó la escoria de la idolatría y forjó una fe más profunda, más resiliente y más centrada en la palabra de Dios. Era una disciplina severa, pero su propósito no era aniquilar, sino purificar para una futura restauración. Si entiendes que a veces las pruebas más duras de la vida no son un abandono, sino una forma de corrección y enseñanza de un poder superior, comparte esa convicción. La historia del pueblo del pacto, Dios, que dejamos en la desesperanza del exilio babilónico, podría haber terminado allí, como la de tantas otras naciones antiguas que fueron borradas por las mareas de la conquista. Pero la narrativa de Israel es, en su esencia, una historia de promesas que trascienden la catástrofe. Mientras los exiliados lloraban en Babilonia, el profeta Jeremías había profetizado que el cautiverio duraría 70 años, tras los cuales Dios los visitaría y los traería de vuelta a su tierra. Isaías, más de un siglo antes, incluso había nombrado al libertador que lo haría posible, un rey extranjero llamado Ciro. En ese momento, estas profecías parecían imposibles. Sin embargo, en el escenario geopolítico, el imperio babilónico comenzó a decaer, y una nueva potencia, el imperio persa, ascendió bajo el liderazgo de un gobernante notablemente ilustrado, Ciro el Grande. En el año 539 a.C., Ciro conquistó Babilonia, y al año siguiente emitió un decreto que asombró al mundo antiguo. En lugar de continuar las políticas brutales de deportación, Ciro permitió que los pueblos cautivos regresaran a sus tierras de origen y reconstruyeran sus santuarios, el cumplimiento literal de la palabra profética. Un remanente, un pequeño pero devoto grupo, emprendió el arduo viaje de regreso a Judá, a una tierra que encontraron en ruinas. Liderados por figuras como Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, comenzaron la tarea monumental de reconstruir el templo sobre los escombros del de Salomón. Años más tarde, llegarían líderes como el escriba Esdras, quien instituyó una renovación espiritual centrada en la lectura pública y la enseñanza de la Torá, y Nehemías, el copero del rey persa, quien organizó la reconstrucción de las murallas de Jerusalén en un tiempo récord a pesar de una intensa oposición. Nació así el período del Segundo Templo. El pueblo que regresó del exilio era diferente. Habían sido purgados de la idolatría que los había llevado a la ruina. Su identidad ya no estaba centrada en una monarquía, sino en un libro, la Torá. La sinagoga, nacida en el exilio, se convirtió en una institución central para la vida comunitaria, y la fidelidad a la ley se convirtió en el pilar de su existencia. Fue durante esta era que las escrituras hebreas fueron compiladas y canonizadas, creando el Tanaj, la Biblia hebrea. Este judaísmo post-exílico
forjado en el fuego del desastre y la restauración, sería la cuna en la que nacerían dos movimientos que cambiarían el mundo para siempre. Este pequeño pueblo, que había sobrevivido a la aniquilación una y otra vez, estaba a punto de proyectar su sombra sobre toda la humanidad. Y aquí es donde nuestra historia trasciende las fronteras de una sola nación para convertirse en la historia de todos. El judaísmo no es simplemente una religión entre muchas, es la raíz de un árbol genealógico espiritual masivo. De la matriz del judaísmo del Segundo Templo surgió una figura, un predicador y rabino de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Él y sus primeros seguidores eran todos judíos, vivían como judíos, leían las escrituras judías y adoraban al Dios judío. El movimiento que fundó, el cristianismo, heredó directamente el monoteísmo ético de Israel, su concepto de un Dios personal y redentor, sus escrituras sagradas, que los cristianos llamarían el Antiguo Testamento, su marco moral basado en la Torá y su esperanza en un Mesías prometido. El cristianismo, en su esencia, es una interpretación de la historia de Israel a través de la persona de Jesús. Varios siglos después, en la península arábiga, otro profeta, Mahoma, recibió revelaciones que darían origen a la tercera gran religión monoteísta, el Islam. El Islam también se ve a sí mismo como parte de esta misma tradición abrahámica. Reconoce al único Dios, al que llama Alá. Venera a los grandes profetas de la Biblia hebrea, incluyendo a Abraham, Ibrahim, Moisés, Musa y al propio Jesús, Isa, considerando el Corán está lleno de historias y temas que tienen sus raíces en las narrativas judías. Por lo tanto, el judaísmo, el cristianismo y el islam son conocidos como las religiones abrahámicas, y juntas abarcan a más de la mitad de la población mundial actual. Es asombroso pensar que la fe personal de un hombre que dejó Ur de los Caldeos hace 4000 años se ha convertido en el fundamento espiritual de miles de millones de personas. La pequeña tribu, entonces, en efecto, ¿cuál es la lección final de este viaje épico? ¿Qué nos dice hoy esta increíble saga de fe, fracaso y perseverancia? La lección es que la historia del judaísmo no es la historia de un objeto de museo, de una reliquia del pasado, sino el testimonio de una fe viva. Es la demostración de que una relación con lo divino no es estática, sino una jornada dinámica, un pacto que se pone a prueba en el desierto, en la conquista. Nos enseña que la verdadera fe no es una ausencia de dudas o dificultades, sino la capacidad de aferrarse a una promesa incluso cuando todo parece perdido. Nos muestra que una vida con propósito se encuentra al vivir bajo una guía, una Torá, que nos enseña a ser justos, compasivos y santos en un mundo que a menudo no lo es. Y, sobre todo, nos enseña que la historia humana no es un ciclo sin sentido, sino que está impulsada por una esperanza redentora, la creencia de que, a pesar de nuestros fracasos, el final de la historia es la restauración y la bendición. El viaje que comenzamos con un hombre mirando las estrellas en Mesopotamia nos ha llevado a través de imperios, revelaciones, triunfos y tragedias. Hemos visto cómo una promesa divina se abrió paso a través de la compleja y a menudo desordenada historia humana. Esta no es solo la herencia del pueblo judío, es un legado para toda la humanidad. Es una invitación a encontrar nuestro propio lugar en esta gran narrativa, a escuchar el llamado a dejar nuestras propias Ur de comodidad y a caminar en fe hacia un propósito mayor. Es un llamado a vivir según una ley de amor y justicia, y a mantener la esperanza incluso en el exilio de nuestras propias vidas. La historia comenzó con un hombre que fue llamado amigo de Dios. La pregunta final que esta historia nos plantea a cada uno de nosotros es si estamos dispuestos a responder a ese mismo llamado. Si este viaje a través de los milenios ha despertado algo en ti, si sientes una conexión con esta historia de fe y redención, no como un simple comentario, es el momento de afirmarlo. Una declaración de identidad espiritual. Declare:
soy hijo del Dios de Abraham.